Comienza ahí en Mateo, nos va relatando, Mateo nos da la imagen de los 4 evangelios, nos muestra la gloria del rey, que él es el rey, y él lo describe de esa manera. Y vamos a comenzar a partir de este domingo, hoy, el próximo domingo vamos a ver otros temas, pero a partir de este domingo vamos a continuar en el versículo que hace 1 año y medio casi dejamos, que es Mateo capítulo 7, versículo 13. Hace 1 año y medio veíamos hasta el versículo 12, después dejamos, empezamos a ver la confesión de fe y ahora vamos a retomar Mateo. ¿Y dónde lo retomamos? En el versículo que sigue, en Mateo capítulo 13. Y el domingo que viene y yo les pido que preparen sus corazones porque vamos a comenzar a ver la carta de Hebreos. La carta de Hebreos y algo precioso que el Señor nos va a estar hablando por medio de su palabra. Bien, tenemos ahí Mateo capítulo 7. El mensaje de hoy se llama Los enemigos de la puerta estrecha y del camino angosto. Mateo capítulo 7, versículo 13. Vamos a leerlo de corrido hasta el 28 para poner el texto en el contexto. Pero vamos a ver 2 versículos nomás, el 13 y el 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas, no se van a perder, pero noten que hay unos cambios ahí, pero va a ayudar a comprender el texto. Dice, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuidado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿y no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practican la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Y continuando viendo la serie de Mateo, y todavía en este precioso sermón del monte, Jesús está sentado enseñándoles. A partir de Mateo capítulo 5 dice que Jesús se sentó, que es lo que hacían comúnmente los maestros. Se sentaban para dar una enseñanza, y cuando el maestro se sentaba, les iba a enseñar algo importante, algo que tenían que prestar mucha atención. Y Jesús se sentó y comienza hablándoles a partir del capítulo 5. Y Él empieza diciéndole, bienaventurados, bienaventurados sois, bienaventurados los pobres en espíritus, pues ellos es el reino de los cielos. Y comienza ahí, a partir del versículo 3 hasta el versículo 12, comienza a mostrar ese carácter de los hijos del reino, esas bienaventuranzas. Y nosotros comenzamos a ver a través del capítulo 5, del capítulo 6, a partir del capítulo 7, empezamos a ver las características que tienen los hijos de Dios.
¿Qué características son? Y ahora ya, comenzando en el versículo 13, podemos ver una aplicación del Evangelio. Dicen que en el versículo 13 es como que acá Jesús comienza a dar un cierre del Sermón del Monte. Este es el sermón, hermanos, mejor predicado de toda la historia. No va a haber otro igual. No tiene errores, no tiene imperfecciones, porque sale de la boca del Hijo de Dios, donde nunca hubo error, donde nunca Él dejó pasar una jota y una tilde, donde todo lo que abrió su boca y enseñó es perfecto. Imagínense ustedes estar sentados ahí, la gente a los pies de aquel que dijo que era el Verbo. La palabra encarnada estaba sentado hablándoles y enseñándoles. Y tenían el privilegio de ser espectadores de primera mano de ese sermón que va a trascender todos los tiempos, en el cual se basa el fundamento del cristianismo, del hombre como un hijo de Dios, como debe vivir. A partir de esta base, la iglesia comienza a crecer. A partir de esta base, los discípulos comienzan a predicar el Evangelio, el único Evangelio de Jesús. Y ahí está entonces el Señor Jesús, comenzando a explicar en el verso 13 en adelante la aplicación de todo lo que enseñó. Y ahora tenemos del verso 13 en adelante todo por dos. No todo por 2 pesos, todo por 2. Si ustedes notan ahí, van a ver que hay 2 puertas, 2 caminos, 2 árboles, 2 grupos de personas, 2 grupos que van a ser juzgados, 2 tipos de constructores, 2 tipos de construcción. Todo 2. Porque empieza a mostrarle en una aplicación de cómo deben vivir ellos la vida cristiana. Cómo deben vivir. Y nosotros hemos visto en el Sermón del Monte, y creo que llegando providencialmente al versículo 13, vamos a ver un repaso de lo que Jesús enseñó. Porque esa es la idea de cómo detectar a aquellos enemigos que se oponen a que se entre por la puerta estrecha o que se camine por el camino angosto. ¿Qué hemos visto en el Sermón del Monte? Bien, rápidamente. Hemos visto el carácter de los hijos del reino. Mateo capítulo 5, del 13 al 12, habla de cómo deben ser los hijos de Dios. Nacidos de nuevo, que lloran por el pecado, y nosotros vemos ahí que son los pobres en espíritu, los que lloran por sus pecados, los mansos, humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los perseguidos. Esos son hijos de Dios. Pero después vemos en los versículos 13 al 16 del capítulo 5, si lo pueden ver e ir marcando ahí en su Biblia para que lo puedan ver, van a notar ahí la influencia de los hijos del reino. La influencia de los hijos del reino, porque a pesar de ser perseguidos por causa de Jesús, los hijos del reino al vivir las bienaventuranzas son como ¿qué? Como la sal. Son como la sal del mundo, son como la luz del mundo. Cuando el mundo se torna insípido y corrupto, y como la luz cuando el mundo anda a tientas en tinieblas, sin un verdadero conocimiento de Dios. Y entonces vimos que son sal y luz aquellos no que llevan una remera que dice yo soy cristiano. Son sal y luz aquellos que viven conforme a Mateo capítulo 5, del 3 al 12. Aquellos que son felices, bienaventurados. Lo otro que vimos fue el versículo 17 al 48 del mismo capítulo de Mateo 5, la justicia de los hijos del reino. De manera general se dijo que la justicia de los hijos del reino debe superar a la justicia ¿de quién? De los que aquella época se hacían notar por todo. Conocemos, o tal vez somos fáciles en caer en eso, en querer ser vistos. Yo creo que, menos mal que en aquel entonces los escribas y fariseos no tenían Facebook, porque si lo tendrían estarían siempre sacándose una selfie ofrendando, sacándose una foto ayudando. Porque ellos querían ser vistos de los hombres.
La justicia que ellos perseguían era que los demás lo vean. Pero el problema de ellos radicaba en su corazón. No tenían un buen corazón. Y Jesús les debe decir ahí que no es una justicia meramente externa que hay que cumplir. El cristiano tiene que cumplir una justicia de corazón. El producto de un corazón verdaderamente transformado. Verdaderamente transformado. Y nosotros podemos ver esta idea en los versículos 21 al 48, cuando dice, habéis oído que se dijo a los antepasados. Acá no es que Jesús dice, lo que dijo Moisés no tiene sentido, sino que Él trae lo que dice la ley, y la pone en práctica, y pone el sentido a lo que se dijo. Porque si dice, no matarás, no es que alguien no tiene que matar físicamente. Jesús dice, si ya pensaste mal contra tu hermano, si hay odio en tu corazón, lo has matado en tu corazón y ya has fallado a la ley. Dice, no adulterarás. Ahora Jesús dice, no es que está mal lo que se dijo, no, sino que el sentido es lo que pasa dentro del corazón. Porque solamente si mirás a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Y ahí comienza el Señor a hablar cómo debe ser la justicia. Por eso dice muchas veces, ustedes han oído que fue dicho, pero yo os digo. Pero yo os digo. Y Jesús contrasta no las palabras suyas con la de Moisés, sino con la interpretación de los antiguos y los escribas acerca de la ley de Moisés, la cual ellos les encantaba distorsionar, les gustaba distorsionar. Otra parte que pudimos ver en el capítulo 6, versículo 1 al 18, cómo debe ser la piedad de los hijos del reino, cómo debe ser la piedad de los hijos de Dios. Y en términos generales Jesús dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Dicho de otro modo, vivir una vida de piedad en secreto. ¿Cuál es el secreto de la vida cristiana? Vivir una vida piadosa en secreto. Que todo pase por el corazón. Lo que después yo hago, lo que después externalizo, los frutos se van a ver de acuerdo a esa piedad de un corazón transformado. De un corazón transformado. Los escribas pensaban al revés. Primero hay que mostrarse, hay que hacer obras. Y los hombres tienen que ver esas obras. Pero no tenían un corazón bueno. Y entonces Jesús acá trae 3 ejemplos en Mateo 6. La limosna, la oración y el ayuno. Y los escribas decían, todo eso lo hacemos nosotros. ¿Pero para quién lo hacían? Para los hombres. Ellos daban limosna, iban y se hacían ver todo lo que ellos daban. Y que otros sepan. Ellos luego oraban y alzaban la voz. Y se vestían con sus ropas y estaban ahí en primer lugar para que pasen y vean, miren cómo oran. Y después ayunaban, se tiraban un poco de ceniza en la cabeza, en la cara, se hacían ojeras para mostrar, lo estoy ayunando, lo estoy haciendo para Dios. Pero ellos querían ser vistos de los hombres. Y recuerden que Jesús conocía el corazón de todo. Nadie tenía que venir a decirle, Señor, ¿sabés que están tramando? Él conocía todo. Dice Juan capítulo 2 al final que Él no se fiaba de los hombres porque conocía el corazón de todos los hombres. Y Él sabía cómo era el corazón de estos hombres. Entonces tiene que darle la enseñanza a esos que están sentados, escuchando, diciéndole, no hagan su justicia como la de los escribas y fariseos. No. Tiene que ser mayor. Tiene que comenzar por una transformación. Después le dice a partir de los versículos 19 al 34 del capítulo 6 cómo debe ser la ambición de los hijos del reino. Y en términos generales
la ambición del cristiano puede resumirse con las siguientes palabras: no la seguridad material, sino el reino de Dios. Jesús le está enseñando: no confíen en lo material, sino confíen en el reino de los cielos, que el reino de los cielos va a avanzar, que el reino de los cielos no consiste en estas cosas que se ven. No es la seguridad material. Y por último, en el capítulo 7, versículo 1 al 12, que es donde dejamos, vimos las relaciones de los hijos del reino. ¿Qué relación tenemos que tener entre nuestros hermanos? La relación con nuestro Padre también, lo vemos del versículo 1 al 11, y la relación con el prójimo en general, que lo vemos ahí en Mateo 7, 12. Ahora, ya concluyó todas estas características de Jesús. Para entender el Sermón del Monte, si no se entiende Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7 del 1 al 12, no podemos entender lo que sigue ahora. Porque lo que hace el Señor es tomar todas estas enseñanzas que Él les dijo y comienza ahora a darle una aplicación. Y entonces ahora sí, el Señor dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Entonces, ¿qué podemos decir a manera de conclusión después de toda esta enseñanza del Señor Jesús? Por un lado, podríamos comenzar diciendo que no hay vida más buena y deleitosa que la de los hijos de Dios. ¿Por qué es eso? Bueno, miren Mateo capítulo 5, ¿qué dice el Señor? Desde el inicio mismo del sermón, Jesús deja en claro esta realidad. Cuando los primeros 11 versículos de Mateo 5 utiliza 9 veces la palabra bienaventurados. No hay nadie más dichoso que un cristiano, más feliz, bienaventurados, para referirse a los hijos del reino. Y esta palabra significa literalmente dichosos, felices. Dichosos, felices, bendecidos. Por eso no debería haber persona más feliz en el mundo que los hijos del reino. No debería haber personas más felices y dichosos que los hijos del reino. Aún en medio de las persecuciones ellos se gozan y se alegran, como dice el versículo 10 al 12. Se gozan y se alegran. Y Pablo hace eco de esta enseñanza cuando en Romanos capítulo 14 versículo 17 dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En medio de todas las aflicciones, en medio de los dolores, los cristianos son bienaventurados, son felices. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Cómo se puede entender que alguien sea bienaventurado, dichoso y feliz en medio del dolor o en medio de la persecución? Por otro lado, podemos decir entonces que a pesar de lo dicho, la vida de los hijos del reino es difícil. Es tan difícil, hermanos, como una puerta estrecha. La vida de los hijos del reino es gloriosamente feliz, es inmensamente gozosa. La podemos vivir. Jesús le está diciendo, bienaventurados, felices, felices, felices. Le está diciendo a todos. Pero a su vez le está diciendo ahora, cuidado, la puerta no es ancha, es angosta. La puerta es estrecha y el camino es angosto, es difícil de transitar. Y son dos metáforas usadas juntas por nuestro Señor para resaltar esa dificultad de escoger el camino de seguir a Cristo. Y esto contrarresta, después lo vamos a ver en el otro sermón, las enseñanzas de los falsos maestros, que es como pasa hoy en día. Sos cristiano y es, no, todo bien, pero es todo bien para vos, todo material, todo prosperidad. Vení, vas a tener un montón de cosas. Tu negocio quebró, va a empezar a resurgir. Una empresa, vas a tener 3.
Pero no es lo que Jesús apunta acá. Dice el cristianismo es angosto para caminar y la puerta es estrecha. Pero recuerden, son felices. Son felices. Es tan difícil que el pasaje paralelo de Lucas, capítulo 13, versículo 24, cuando habla de esto, el autor Lucas dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Y él utiliza esta palabra. En griego esta palabra esforzaos es la palabra agonizar. Agonizar. O sea, nos da una imagen de que por la puerta estrecha se entra agonizando casi. Se camina por ese camino angosto. No es fácil. Por eso debemos batallar, luchar o hacer un gran esfuerzo. De modo que entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto es una batalla. Ahora, ¿de qué modo Cristo vemos que refleja una tensión entre dos perspectivas que pueden ser contradictorias? Bueno, somos felices, pero estamos atribulados. ¿Cómo puedo meter esto junto? ¿Cómo puedo hacer que encaje esto junto? ¿Cómo conciliar estas dos realidades? ¿En qué sentido la vida de los hijos del reino es difícil, estrecho y angosto? Bueno, lo primero que deberíamos decir es que la dificultad no está en las exigencias del reino. Los fariseos ponían normas que ellos decían que había que cumplir para que se pueda entrar al reino de los cielos. Normas hechas por los hombres. Y nosotros podemos saber que en cambio Jesús vino a liberar de ese yugo y ofrecer un yugo fácil. ¿Qué es lo que Jesús más adelante dice en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30? Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Sin duda alguna que el camino de Jesús es el camino de la verdadera libertad. El camino de Jesús es el camino de la verdadera libertad. Eso no hay dudas. Entonces, ¿dónde radica esta dificultad? Si somos bienaventurados, si Jesús nos dice que nosotros podemos vivir libres con Él, si su yugo es fácil, si ligera su carga, si somos felices, ¿dónde entonces está la dificultad para entrar por la puerta estrecha, para caminar el camino angosto? Bueno, en todo esto que hemos visto del Sermón del Monte, Jesús nos da 4 enemigos de la puerta estrecha. 4 enemigos de la puerta estrecha. Y lo vamos a tratar de ver. Porque la dificultad no radica entonces en las exigencias del reino, sino en los enemigos que quieren bloquear esa entrada. En los enemigos que bloquean esa entrada por esa puerta estrecha. Y en los enemigos que se nos atraviesan por el camino, haciéndolo así más difícil de transitar. Hay enemigos de la puerta estrecha, hay enemigos del camino angosto. Y eso es lo que Jesús nos comienza a decir. La razón por la cual se trata de una batalla agonizante es que se presentarán enemigos que nos estorbarán y tratarán de bloquear el camino. Entonces vamos a ver estos 4 enemigos en los cuales debemos luchar para poder entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. En primer lugar, el primer enemigo es la persecución. La persecución. La palabra griega traducida como angosto, camino angosto, tiene la misma raíz de la palabra tribulación. Tribulación. Usada también en otros lugares de la Biblia, como en Mateo se refiere a persecución. Y en Mateo capítulo 5, versículo 13, Mateo capítulo 5, versículo 3, comenzamos a ver que tenemos
Dice, son felices los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Tenemos una persona que es pobre en espíritu, que es sensible a su pecado, al de otros y a las consecuencias del mismo en la sociedad. Esos son los pobres de espíritu. Después tenemos una persona que es mansa o humilde de corazón. Después vemos a alguien que es hambriento y sediento de justicia, misericordioso, pura y pacificadora. Y esas son cualidades de una persona que marca una diferencia en un mundo corrompido. El Sermón del Monte es un mensaje contra cultura. Va en contra de lo que se enseñaba esa época. El Sermón del Monte es un mensaje contra cultura hoy. Va en contra de lo que nuestra época enseña. Porque cuando a mí me atacan, dice la cultura que yo debo atacar. Pero cuando yo veo el pecado de otros, si soy un religioso voy a decir, miren qué pecador, miren cómo son esos, miren. Y no me miro mi propio corazón y lloro por mi propio pecado. Ese es alguien que es pobre de espíritu, que no mira al otro, mira su propio corazón y llora. Llora por su propio pecado, por cómo es él, cómo Cristo debe cambiarlo, cuando el Señor comienza a abrirle los ojos. Pero ahora, dice, tienen que ser humildes de corazón, tienen que estar sedientos de justicia, tienen que ser misericordiosos, tienen que ser pacificadores. ¿Qué sucede cuando un cristiano quiere poner paños fríos en una situación? Comienzan a quitarlo de lado. ¿Qué sucede cuando una persona agrede a un cristiano? Lo agrede de muchas maneras. Físicamente, verbalmente, lo deja de lado. Y después esa persona cae en una enfermedad y nadie lo puede cuidar. Y aparece el cristiano que fue agredido y le dice, yo te voy a cuidar. Yo te voy a ofrecer mi ayuda. Ese es un pacificador. Pero ¿saben qué va a ocurrir? Según lo que dice acá, Mateo, capítulo 5, versículo 9. Nosotros vemos ahí que del capítulo 5 al versículo 8 vemos características. Pero cuando en el versículo 9 dice que son felices los que procuran la paz, dice que hay gente que los está mirando, porque dice que ellos serán llamados. Hay alguien que los va a llamar y les va a decir, estos son hijos de Dios. Verdaderamente ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por quién? Por los que lo están viendo, porque están mirándolos. ¿Cómo puede ser? ¿Lo agredió, lo maltrató y ahora lo está cuidando? ¿Cómo puede ser? ¿Lo insultó y lo atacó, ahora lo está amando? ¿Está predicándole el Evangelio, lo está abrazando? ¿Cómo puede ser? Esos son llamados hijos de Dios. Pero ¿qué ocurre cuando sucede esto? El mundo va a comenzar a odiar al cristiano. Porque no va a entender cómo puede ser que le dé paz a una persona que lo estaba odiando. ¿Cómo puede ser que reaccione de esa manera? Por eso Jesús les dice ahí, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, felices son cuando se insulte, persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Fíjense que la persecución puede ser física, verbal, lo que hace que muchos decidan al final no seguir a Cristo. Muchos decidan al final no entrar por la puerta estrecha ni caminar por el camino angosto. Hermanos, la realidad es que cuando yo comencé a conocer a Cristo, se me vinieron todos los problemas de golpe. Problemas por todos lados, problemas de afuera, problemas interiores míos. Y a veces yo pensaba y digo, ¿para qué soy cristiano? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me has llamado? Si me decían con anterioridad que iba a tener tantos problemas, tal vez yo ni atravieso la puerta estrecha. Pero ahí está el Señor recordándonos, felices. Son felices, no importa.
Pasá ese enemigo que se te pone en la puerta de la persecución, de que todo te va mal, de que te están diciendo cosas, te están injuriando falsamente. Atravesá la puerta, sos feliz. Recordá que mi carga es fácil, que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y ahí podemos ver con claridad al primer enemigo. En Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21, dice: aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Se le atraviesa a este enemigo, tropieza y cae. Alguien diría, bueno, pero yo pensaba que al ser perseguidos por causa de Cristo es una bendición. Pues Pedro dice en su primera carta que por medio de las aflicciones, Dios purifica nuestra fe, impacta al mundo. Sí, eso es cierto. Pero para eso se necesita tener un ojo bueno, una perspectiva espiritual correcta del asunto. Por eso es necesario entender lo que Jesús, sentado en ese lugar, en esa parte de la historia, le estaba enseñando a esos discípulos que lo iban a seguir, que Él los había escogido, porque después de eso iba a venir muchos problemas, persecuciones, y aún mismo Él necesitaba morir, era necesario. Entonces debemos tener una visión enfocada en Jesús, que lo valore más a Él que a todo lo demás, aún más que la vida misma. Ahora, ¿cómo es que Jesús nos exija gozarnos en la persecución? Bueno, la realidad es que el punto, según Jesús, no es gozarnos por el mero hecho de ser perseguidos, sino en el hecho de que por ser perseguidos por su causa, Una vez había un hermano que decía: me está yendo mal en el trabajo. ¿Por qué te está yendo mal? Estoy siendo perseguido, pero soy feliz, perseguido por Cristo. ¿Pero por qué? Y porque en el trabajo yo voy, me siento a leer la Biblia, me siento a orar, y viene y me dice el jefe: tenés que trabajar, tenés que hacer esto. Y yo siento y digo: gracias, Señor, estoy siendo perseguido. No, hermano, no estás siendo perseguido. Es que el problema es que sos un flojo en el trabajo. Tenés que trabajar. Busca otra hora para orar. Busca otra hora para leer la Biblia. Tu jefe te paga para que trabajes. Eso no es ser perseguido. Eso no es ser perseguido por causa de Cristo. La realidad que nosotros podemos ver acá es el versículo 12 de Mateo capítulo 5. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo tengo que mirar el Antiguo Testamento, ver por qué persiguieron al pueblo de Dios, por qué persiguieron a los profetas, por qué persiguieron a aquellos que hablaban en nombre de Dios. Y verdaderamente voy a tener una perspectiva correcta de este enemigo. Por eso nosotros tenemos una esperanza inmarchitable, incorruptible, que nos regocijamos mientras somos afligidos en diversas pruebas por un poco de tiempo, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Por un poco de tiempo. ¿Cuánto dura la aflicción esta que estamos viviendo? Un poco de tiempo. El gozo es eterno. El gozo es eterno, no nos olvidemos. El segundo enemigo de la puerta estrecha, el conformismo externo. Mateo capítulo 5, versículo 20 dice: si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por justicia superior, nosotros debemos entender que tenemos que mirar lo que Jesús enseñó cuando dijo: oíste que los antiguos dijeron no matarás, pero yo os digo. Y ahí hay 6 se dicen antítesis. Jesús marca, Jesús nombra de lo que se dijo y lo que Él dice. De ningún modo Jesús está diciendo lo que se dijo fue falso.
sino que recuerden que Él vino para hacer que la ley se cumpla, para poner el espíritu de la ley, para mostrar qué es lo que Dios cuando habló eso quiso decir. Entonces, uno de los más grandes obstáculos para entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto es vivir externamente, vivir de apariencia externa. Miren cuántas cosas hago yo, miren qué bien predico, miren qué buenos mensajes, miren cuántas vistas tenemos de los sermones de la iglesia en YouTube o en Facebook. Miren, es externalismo, es estar buscando la justicia de los hombres y no la de Dios. Es estar buscando el agrado de los hombres y no el de Dios. Jesús dice que si albergamos ira injusta, ahí en Mateo capítulo 5 del 21 al 26, que si albergamos ira injusta, resentimiento y amargura contra otros, ya estamos ¿qué? Asesinando. Y muchos se engañan a sí mismos al creer que todo está bien si externamente no se acuestan con la mujer de otro. Todo está bien, yo nunca engañé a mi esposa, pero me paso las noches en la computadora mirando pornografía. Pero miro a una mujer para codiciarla. Jesús dice, estás engañando, sos un adúltero de corazón. Esa es la justicia que el Señor le está diciendo. Tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Ellos buscaban todas estas cositas. Si no lo hacemos, si no matamos, está bien. Si no nos acostamos con una mujer, está bien. Miren, soy fiel. Pero ellos codiciaban, pero ellos miraban, pero ellos querían. Y ellos querían agradar a los hombres. Se necesita mucho más que un conformismo externo. Y ese enemigo se va a cruzar en la puerta estrecha. Muchos se engañan al pensar que todo está bien si no toman venganza externamente del enemigo. Pero Jesús dice ahí que si no los amamos de corazón, deseándoles sinceramente bendiciones, entonces estamos haciendo lo que cualquier pagano puede hacer. Y por tanto no estamos siendo como nuestro Padre Celestial. No estamos siendo como nuestro Padre Celestial. Hay algo que dice la palabra de Dios, que es el estándar de Dios. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No es rebajarlo. Nadie lo puede rebajar. Ese es el estándar. Pero ahora, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacer esto? Aquellos que el Señor llama por su gracia, aquellos que el Señor les da un corazón para amarlo a Él, aquellos que comienzan a ser felices porque miran no solamente el pecado del mundo y ven la corrupción, miran su propio corazón y comienzan a llorar por su pecado y dicen, Señor, soy horrible, soy peor que el que adultera, peor que el violador, soy peor, mi corazón es peor. Necesitamos entonces un corazón puro, es decir, un corazón enfocado en Dios, de tal manera que el deleite de Él nos lleve a ver el pecado como algo poco atractivo y a desbordarnos de amor para con otros. Entonces vimos la persecución, conformismo externo, enemigos de la puerta estrecha, del camino angosto. En tercer lugar, el elogio de los hombres. Y alguien podrá decir, el elogio de los hombres, ¿es malo que los demás nos elogien? ¿Es malo? Creo que el elogiarnos los unos a los otros no es malo en sí mismo. No es malo en sí mismo. Y puede ser que esté bien. Está bien. El problema es mi corazón. ¿Dónde está enfocado? ¿Dónde está enfocado? ¿Dónde mi corazón está enfocado? ¿Por qué Jesús nos dice que no, los hombres no te pueden elogiar? Porque si no se estaría contradiciendo en Mateo capítulo 5, versículo 9. Los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. El Señor dice, van a elogiar esa actitud.
Te van a decir, eres un hijo de Dios, mirá qué buenas obras, verdaderamente Dios es real. Y ahí está el problema. Los escribas y fariseos querían los elogios para él o para ellos. El cristiano busca que si lo elogian puedan ver a Cristo. Cristo sea exaltado, Cristo sea glorificado. Que si lo ven a Él puedan estar haciendo que esa persona lo busque a Dios y lo ame a Dios más que cualquier otra cosa. El elogio de los hombres es peligroso cuando no hay un corazón enfocado en Dios. Jesús dijo, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El peligro está en que si el corazón no valora a Dios más que a sí mismo y a la opinión de los demás, va a caer en hipocresía religiosa. Va a caer en una hipocresía religiosa. Y es un enemigo que debemos luchar y batallar diariamente. Constantemente, hermanos, el Señor permite que nosotros estemos con personas, con gente, y constantemente pueden venir elogios. Pueden venir y decirnos, qué bueno, mirá cómo vas creciendo en el Señor. Mirá cómo vas avanzando, mirá tu matrimonio, qué bueno, qué ejemplo que es. Y ahí nosotros tenemos que tener cuidado porque hay un enemigo que ya está dispuesto a cruzarse en el camino, que es buscar la forma externa de que nos adoren a nosotros y no a Dios. Y ahí es donde tenemos que sacar la espada de la palabra de Dios y comenzar a recordar la gloria que se le debe dar a Dios. La gloria que se le debe dar a Él y no a nosotros. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Entonces necesitamos un corazón puro, necesitamos un corazón enfocado en Dios, de tal manera que valoremos más la recompensa de Dios que la de los hombres. Los escribas y fariseos buscaban la recompensa de los hombres. Jesús le dice, ¿qué recompensa van a tener? De los hombres. Ay, mira qué bueno, bien. Al fariseo, pase por acá, siéntese acá. Venga, yo lo invito a casa a comer. Recompensa de los hombres. El Señor dice, busquen la recompensa que viene del cielo. Busquen la recompensa que es del reino de los cielos. Busquen esa recompensa, no la de los hombres. Entonces, el primer enemigo, la persecución. El segundo enemigo, vimos el conformismo externo. La justicia debe superar a los escribas y fariseos. El tercer enemigo, el cuidado de caer en creernos del elogio de los hombres que nos pueden llegar a pensar, hacer llegar a pensar en nosotros mismos y no enfocarnos en Dios. Por eso el Señor daba el ejemplo, cuando des limosna, cuando ayunes y cuando ores. Y Él enseguida dice, no lo hagáis como los hipócritas. No lo hagáis como ellos, no es necesario. Hay otra recompensa. En cuarto y último lugar, otro enemigo, el materialismo. El materialismo. Mateo capítulo 6, versículo 19. Noten ahí qué dice. No os acumuléis tesoros en la tierra, versículo 24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Versículo 25. No os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni vuestro cuerpo, qué vestiréis. Ah, qué bueno, en aquel entonces tenían ese problema, me quedo más tranquilo. Yo siempre hay de comer. Pero acá dice, no se preocupen. No se preocupen. Y en aquel entonces también, tal vez las hermanas tenían problema con ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me voy a vestir? Y el Señor dice, no se preocupen. ¿Ven qué actual que es la palabra de Dios? ¿Qué esperanza nos deja? Tenían el mismo problema aquellos.
Y Jesús sentado les está diciendo, mirándolos le dicen, no se preocupen, pero tengan cuidado, no busquen la riqueza de acá. Tengan cuidado, no se acumulen tesoros en la tierra. No lo hagan. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Dos señores no puede haber. O es Dios o es las riquezas. Y en aquel entonces la gente trabajaba, tenía dificultad, había también pobreza. Recuerden que era un imperio romano que hostigaba a los obreros. Recuerden que se encontraban por ahí a un judío por el camino y le decían, vos judío, esta carga, llévamela una milla, dale. Y él tal vez iba a su casa, iba al trabajo. Y entonces Jesús le dice, si tu enemigo te dice que lleves esa carga una milla, no vayas una, ve con él 2. Muéstrale que eres diferente. Muéstrale que eres un pacificador. Pero solamente lo podía hacer alguien que sea o tenga un corazón transformado. Porque los enemigos le iban a decir, bueno, ya está, una milla. No, voy otra más. ¿Y qué le pasa a este tipo? ¿Está loco? Sí, hermanos. Hay dos posibilidades. O estamos locos o verdaderamente el Señor cambió nuestro corazón. Porque alguien normal o alguien de este mundo no piensa igual. No piensa igual. No piensa de la misma manera. La advertencia deja en claro en el materialismo que uno de los más grandes obstáculos para entrar por la puerta estrecha y caminar por la senda angosta son los bienes materiales. Jesús dijo en una ocasión, ahí en Mateo capítulo 19, versículo 23 al 24. Mateo 19, 23 al 24. En verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. ¿Va a haber ricos en el reino de los cielos? Por supuesto que sí. Personas que el Señor los ha bendecido, tienen bienes materiales, pero ese no es su tesoro. El tesoro está en los cielos igual, de todas maneras. Acá el problema radica todo el sermón del monte en el corazón del hombre. En el corazón del hombre. Qué engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador, vimos que cuando viene la persecución, ese enemigo, algunos dejan. Ahora él también dice en Mateo 13, 22, y aquel a quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. ¿Notan ahí cuál es el enemigo? Las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. El materialismo, un enemigo. Y en esto quiero decir, el peligro está en un corazón no enfocado en Dios. Un ojo malo que no valora más al tesoro que tiene adelante de sus ojos, que es Cristo, no va a ver bien. No va a ver bien. Por eso hay que tener un ojo mirando el reino de los cielos. Mi vista, mis ojos tienen que mirar el reino de los cielos. Tienen que mirar el reino de Dios. Porque si no, si ese ojo malo valora el dinero más que a Jesús, entonces va a terminar adorando a las riquezas y no a Dios. Adorando a las riquezas y no a Dios. Necesitamos entonces un corazón puro, es decir, un corazón enfocado en Dios. Un ojo bueno que valore más a Jesús y los tesoros celestiales que los tesoros terrenales, los cuales dice ahí la Escritura, dice Jesús, pueden ser consumidos por la polilla, el óxido y los ladrones. Todo lo que tenemos va a pasar. Todo en este mundo va a pasar. ¿Cuáles son mis afectos? ¿Cuál es mi afecto? ¿Dónde está puesto mi corazón? ¿Por quién hago todas las cosas? ¿Por quién vivo mi vida cristiana? ¿Para ser visto por estos enemigos? ¿Para ser dejado ser seducido por estos enemigos?
o estoy buscando la gloria de Dios? En conclusión, podemos ver estos 4 enemigos: la persecución, el conformismo externo, el elogio de los hombres y el materialismo. Y hermanos, debemos luchar fieramente contra estos enemigos. La lucha no es contra sangre y carne. La lucha es con estos enemigos que bloquean la puerta estrecha y el camino angosto, que quieren bloquearlo. Jesús dice, estos son los enemigos. Estos son los que ustedes no tienen que buscar o ser. Son enemigos y debemos batallar contra estos enemigos. Y tenemos que ver que estamos en una batalla feroz, porque la lucha que tenemos, ¿saben contra quién es? Contra nuestro propio corazón. La lucha es con mi propio engañoso corazón. Mi corazón todavía está siendo regenerado. Mi corazón todavía está siendo transformado. Todavía no soy perfecto. Pero todavía los enemigos luchan en mi corazón. Y hay una batalla ahí, feroz. Y hay una batalla que nosotros tenemos que identificar. ¿Con quién es nuestra lucha? Con estos adversarios que nos tientan a apartarnos de la comunión con Dios. Si nosotros ponemos nuestra mirada en cómo debemos vivir la vida cristiana, si nosotros ponemos nuestra mirada en cómo el cristiano debe caminar, que en primer lugar no nos olvidemos nunca, el Señor no nos llamó para ira. El Señor nos llama para ser bienaventurados. Y el Señor nos llama para mostrarle a este mundo que en medio de la aflicción, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, podemos estar gozosos, podemos estar alabando a Dios. Porque si nosotros buscamos la justicia de los hombres, vamos a querer mostrar al mundo, miren qué grande es Dios, tengo los bolsillos llenos de dinero, tengo propiedades, tenemos una gran iglesia por todos lados, tengo 3 autos, tengo 7 casas, Dios es grande, alaben a Dios. Pero cualquiera alaba a Dios de esa forma, no necesita ser cristiano. Hay hombres más ricos que entre el pueblo de Dios, monetariamente. Cualquiera entonces, si es postrarse ante Dios de la riqueza, todos nos postramos. Pero ahora ven a un hombre que perdió su trabajo. Ven a un hombre que tuvo que vender su auto para seguir alimentando a su familia. Ven a un hombre que se levanta cada mañana y no sabe si va a conseguir trabajo, no sabe qué van a comer sus hijos. Pero ese hombre se arrodilla delante de Dios y confía en Dios y dice, eres mi proveedor. Tú siempre me has provisto. Cuando tuve mucho, cuando tuve poco, nunca me has dejado. Siempre me has dado, Señor, nunca me has abandonado. Y sale a la calle, sale y dice, soy feliz, soy bienaventurado. Y lo ven sus vecinos, y ahí va, pobre, se quedó sin trabajo, tuvo que vender su auto, mirá, va caminando con su familia. Pobre hombre, pobre. Pero ven que es feliz. Y ven que anima a otros. Y ven que la palabra de Dios está en su corazón. Y ven que el gozo de Dios es el deleite de su vida. Y ve que solamente necesita estar satisfecho con Dios. No necesita nada más. Y entonces la gente dice, eso es imposible. Que este hombre viva así. Es imposible. ¿Quién vive así? Está arruinado. No está arruinado, tiene el tesoro, tiene la perla de gran precio. Él vendió todo lo que tenía, vendió su campo, vendió todo, porque encontró la perla de gran precio. Y la abraza. Y el cristiano ahora sabe y tiene esa ambición secreta. Y dice, no me importa, Dios me va a proveer. Y ahí está, y la gente dice, Cristo es real. Yo quiero a Cristo. Yo lo quiero porque es real en este hombre. Es imposible que alguien viva así. Y ahí es cuando verdaderamente la gente comienza a buscar a Dios. No por los panes y los peces,
sino porque ven a Cristo, lo ven a Jesús. Y lo miran y se quedan deslumbrados. Y dicen, ¿qué importa los panes y los peces? Te tengo a ti, Jesús. Tengo todo. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias. Oh Señor. Si hemos hallado la perla de gran precio. Señor, si nos muestras que la puerta es angosta y el camino que lleva a la perdición es ancho. Señor, ayúdanos a entrar por esa puerta. Ayúdanos a caminar por este camino angosto. Ayúdanos a destruir a los enemigos que se atraviesan en este camino. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza para atacar nuestro propio engañoso corazón que busca los deleites de este mundo. Ayúdanos, Señor, a tener nuestros ojos enfocados en ti. Ayúdanos en medio de la adversidad, en medio de un mundo que es hostil a ti, Señor. Ayúdanos a reflejar el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Te damos gracias porque no nos has destruido, Señor, todavía, aún a pesar de nuestra infidelidad, aún a pesar de nuestro engañoso corazón. Tú permaneces fiel, Señor. Fortalece nuestras vidas, Señor. Llénanos del gozo de tu salvación. Que podamos, Señor, avanzar hacia adelante y que podamos, Señor, confiar en tu palabra. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.